En este video vamos a explicar el proceso para poder tomar evaluaciones dentro de la plataforma Moodle. En este apartado he seleccionado dos fases muy marcadas para poder hacer este tipo de procesos. En la fase 1 debemos crear categorías para el banco de preguntas. Vamos a crear el banco de preguntas de la unidad. Y también vamos a poder exportar esas preguntas para que se realice la revisión por parte del coordinador de área. En la fase 2 vamos a configurar la evaluación con los parámetros de día, hora, tiempo de la evaluación y demás parámetros configurables. También cargaremos las preguntas en el examen de manera aleatoria, tomando en cuenta el banco de preguntas que ya lo realizamos en la fase 1. Y para finalizar, podríamos copiar esa evaluación con el banco de preguntas para los demás paralelos que tenemos acá. En este video vamos a topar dos puntos importantes, que es la creación de categorías para el banco de preguntas y crear los bancos de preguntas a nuestro cargo. Para iniciar, vamos a seleccionar un curso que nosotros tengamos a cargo e ingresamos. Vamos a la sección de editar, de configuración de curso, y en el banco de preguntas, en el apartado de categorías, vamos a darle un clic. En este caso vamos a crear nuestra categoría con el nombre específico. Para el ejemplo, estoy tomando el curso de docentes y le pondré con la unidad número 5. Añadimos categoría y así tendremos de manera organizada para poder crear las preguntas. Vamos a la pestaña de preguntas. Verificamos que estamos en la sección de categoría de docentes, unidad 5, y en este apartado ya podríamos crear las preguntas dentro de nuestra categoría. Vamos a dar clic en crear nueva pregunta y tenemos varias opciones para poder crearlas. La que primero vamos a configurar va a ser la de opción múltiple. Deberíamos seleccionar primero y agregamos. Importante poner el nombre de la pregunta. En este caso vamos a hacer referencia a Docentes Pierre, unidad 5. En el texto de la pregunta tenemos que hacer referencia al apartado de la pregunta, que es seleccionar la respuesta correcta, ya que así le podemos dar una sentencia óptima para el estudiante. En este caso voy a hacer una pregunta simple que se denomina ¿quién descubrió América? Le daremos varias opciones al estudiante para que pueda seleccionar la respuesta correcta. En la parte inferior vamos a configurar los aspectos de las respuestas, que sería en una de las respuestas Cristóbal Colón, y en la calificación el 100%. En la opción 2 pondremos otro nombre que sea erróneo y en la calificación ninguno. En la opción 3 pondré otro nombre y asimismo calificación ninguno. Se recomienda que por favor por lo menos tengan 3 opciones o 4 para que el estudiante pueda discernir cuál es la respuesta correcta. Una vez que tenemos todos los parámetros puestos, vamos a guardar
y seguir editando para poder tener la opción de vista previa. Una vez que tenemos vista previa, podemos verificar que la pregunta esté bien planteada y con las opciones a seleccionar correctas. Cerramos y guardamos y seguimos editando. La segunda opción que vamos a crear es la pregunta de verdadero o falso. La agregamos, incorporamos el mismo nombre de la categoría con la que estamos trabajando, que sería docentes Pierre, unidad número 5, y en el texto de la pregunta primero le indicamos al estudiante que conteste con verdadero o falso, para así poder plantear bien la pregunta a la que nosotros hacemos referencia. En este caso, la pregunta sería: ¿Fernando de Magallanes descubrió América? La respuesta correcta sería falso. Es importante poner retroalimentación de la respuesta para que el estudiante pueda realizar la revisión necesaria. Guardamos cambios y continuamos editando para verificar la pregunta que esté bien planteada. En este caso vemos las opciones necesarias, guardamos los cambios y continuamos realizando el banco de preguntas. La siguiente pregunta que vamos a configurar va a ser la denominada relacionar columnas. Continuamos con la categoría de docentes Pierre unidad 5 y en el texto de la pregunta le vamos a indicar al estudiante lo que debería hacer dentro de la pregunta, que en este caso es: seleccione las respuestas correctas de las columnas. Damos referencia al tema al que nosotros nos referimos. Por ejemplo, las capitales provinciales son. En la primera pregunta vamos a poner Pichincha y la respuesta sería Quito. En la pregunta número 2, Guayas, la respuesta sería Guayaquil. En la pregunta número 3, El Oro, con la respuesta Machala. También podemos agregar más espacios para hacerle más grande a la pregunta. En este caso puse 3 sentencias más para tener 6 opciones. Pondré Carchi, respuesta Tulcán. En la quinta posición, Azuay con su respuesta Cuenca. Y en la pregunta número 6, Imbabura con la respuesta Ibar. Guardamos cambios y continuamos editando para así poder hacer la verificación del comportamiento de la pregunta. Tenemos la sentencia y todas las opciones a seleccionar. Verificamos que estén todas las respuestas correctamente ubicadas. Guardamos cambios y así tendremos una pregunta más. La siguiente pregunta es de respuesta corta. Incorporamos el nombre de la pregunta, docentes Pierre, unidad 5. En la sentencia para el estudiante le pondremos que conteste a la pregunta necesaria. La pregunta que nosotros haremos será: ¿quién descubrió América? Es importante poner la retroalimentación en donde detallaremos que Cristóbal Colón fue quien descubrió el continente americano. En opciones de respuesta vamos a que el sistema reconozca automáticamente mayúsculas y minúsculas sin importar cómo el estudiante escriba.
En respuesta pondremos el nombre correcto de la sentencia, en este caso Cristóbal Colón, y en calificación el 100%. Guardamos cambios y seguimos editando para poder verificar la configuración de la pregunta, en este caso vista previa, y nos da las opciones necesarias para poder verificar la respuesta, en este caso Cristóbal Colón. Guardamos los cambios y tendríamos una pregunta más. La siguiente pregunta vamos a hacer una numérica en donde el estudiante deberá hacer cálculos matemáticos. Continuamos con la sección docentes PIER, unidad 5, y en el texto de la pregunta vamos a pedirle al estudiante realizar la siguiente operación matemática. Hacemos referencia a la operación, en este ejemplo, multiplicar dos números de 3 cifras. Un consejo que también se les puede dar es que se complemente la acción de la multiplicación. Por ejemplo, poner la utilización de lápiz y papel para encontrar la respuesta. En la casilla de respuesta vamos a poner el valor que corresponde a esa operación matemática. Y en calificación 100%. Guardamos cambios y seguimos editando para poder verificar la pregunta en vista previa. Comprobamos que esté la pregunta y la respuesta correcta. La última pregunta que vamos a programar es arrastrar y soltar dentro del texto. Hay que recordar que debemos seguir con la sentencia de el nombre de la pregunta, que será docentes PIER unidad 3. En texto de la pregunta vamos a incorporar la sentencia que deberá hacer el estudiante y la pregunta completa a la cual nos hacemos referencia. La afirmación que estábamos poniendo sería: el río Guayas desemboca en el Océano Pacífico, mientras que el río Amazonas desemboca en el Océano Atlántico. Vamos a tener varias preguntas o varias palabras claves para las cuales el estudiante deberá reconocerlas y ubicarlas. En este caso vamos a tomar Pacífico, como primera opción. En segunda opción vamos a tomar Amazonas. Y la tercera opción, Atlántico. Para configurar las tres opciones que nosotros tenemos, deberemos incorporar en la palabra Pacífico, borrarla y con doble corchete en el medio el número 1. Lo mismo para Amazonas, lo borramos, doble corchete, el número 2 y cerramos el corchete doble. Y en Atlántico, para finalizar, doble corchete, 3 y cerramos el doble corchete. Guardamos cambios y continuamos editando. Y tendríamos de esta manera.